Hola amigos de Ajedrez Latino, bienvenidos al primer resumen del Abierto Internacional de Río Negro en la ciudad de Chipoleti. Vamos a ver lo ocurrido en la primera y segunda ronda de este fortísimo certamen en el que participan una gran cantidad de grandes maestros, en las cuales se destacan Sandro Mareco, actual número 1 de Latinoamérica, Alan Pichot, número 2 de Latinoamérica, Diego Flores, de quien vamos a ver una partida, 7 veces campeón argentino, el gran maestro uruguayo Andrés Rodríguez, y una gran cantidad de maestros internacionales, una gran cantidad también de promesas del ajedrez argentino, una verdadera fiesta del ajedrez. Vamos a comenzar, entonces, como dije, viendo una partida de Diego Flores, Diego de Negras, contra Avarese Alejandro. Vamos a ver qué ocurrió en esta partida. Las blancas abrieron con E4, Diego responde con su habitual siciliana, caballo F3, E6, el blanco decide abrir, el juego con D4, C por D4, caballo por D4, y A6, que es una de las variantes predilectas de Diego Flores. Las blancas eligen alfil E2, no es de las jugadas más principales, lo más usual aquí es caballo C3, otra posibilidad es alfil de 3, lógicamente también C4 para ganar espacio. Pero vayamos a la partida. El blanco juega alfil E2, Diego responde caballo F6. Lógicamente el blanco no puede jugar E5 porque perdería el peón a través del jaque. Esto sería un grave error para el blanco. Y en este momento el blanco juega alfil F3, una jugada apresurada. Lo mejor sería jugar caballo C3 y transponer a este esquema. Llevar el alfil a F3 no parece recomendable porque no está claro la función que va a ejercer el alfil en esa diagonal en este momento. Diego juega dama C7, enroque, y alfil C5. Claro está que el negro también tenía otras opciones. Puede desarrollar el alfil por E7, puede jugar caballo C6, puede jugar también con D6, pero se decanta por este desarrollo por la diagonal G1 a 7. Ahora caballo C3. Parece un poco mejor para el blanco jugar alfil E3, con idea de jugar contra enroque C4 y tener así un poco de espacio. Pero vemos siempre que el alfil en F3 no está muy cómodo. Vamos a la partida. Las blancas jugaron caballo C3, enroque, alfil G5, y ahora Diego aprovecha para atacar al alfil y al caballo. Tras lo cual el blanco tiene que regresar con el alfil a E3, y ahora caballo C6, con más presión sobre D4, las blancas cambian los caballos, caballo por C6, B por C6, dama D2, alfil por E3, dama por E3, y torre B8 amenazando el peón de B2. En este momento, lo más sano para el blanco parecería ser jugar B3. En la partida, el blanco hizo torre a B1, pero de esta manera la torre queda muy pasiva defendiendo el peón, así que parece un poquito más recomendable la movida de peón. Las negras hacen D5, amenazan a Burchett con D4, y el blanco se escapa de esa amenaza con dama C5, que a su vez amenaza al peón de C6. Las negras terminan el desarrollo con alfil B7, torre F1, amenaza la captura en D5, caballo D7 amenazando la dama, dama E7 y dama C7. Ahora, una vez que el alfil se ubicó en B7, ya desaparece la amenaza sobre el peón de B2, entonces el blanco puede llevar su torre a una columna semiabierta como es la columna D. Juega torre B, D1. Las negras hacen torre F8, dama H4, y Diego también lleva su torre B a la columna D. Esta es la posición crítica de la partida. La posición objetivamente está igualada. El blanco en este momento puede hacer la jugada dama G3 ofreciendo el cambio de damas
y la posición, bueno, es de tensión ahí central, con lucha para ambos bandos, una posición muy, muy interesante. Pero aquí el blanco comete un error, y lo que me gusta de esta partida es cómo un maestro, en este caso Diego Flores, cómo aprovecha, cómo exprime ese pequeño desliz de su rival. El blanco juega G3 y ahora empiezan varios problemas para las blancas. El principal defecto de G3 es que el alfil queda ahora indefenso, y esto lo aprovecha Diego jugando caballo 5, amenazando a dicha pieza, fianqueta el alfil yendo a G2, pero ahora, luego de caballo 5, se abre la columna para la torre de 8, y ahora el negro puede ganar un tiempo más jugando D4 y amenazando al caballo. Caballo 2 y C5, liberando ahora la diagonal para el alfil, y también ya ejerciendo cierta presión en el flanco dama. La posición blanca ya es un tanto incómoda. El blanco comete otra imprecisión jugando caballo F4. La cuestión es la siguiente: el caballo N4 está por el momento frenando C4 porque, en este caso, caería el peón dama. Pero al jugar caballo F4, que tiene la idea, como marcan las flechas, de jugar caballo H5 y dama G5 para amenazar mate, la realidad es que es una amenaza bastante inocua, porque el negro siempre va a tener la retirada del caballo a la casilla G6. El gran problema de caballo F4 es que permite la lógica C4, y ahora ya el negro está a un pasito de tener un peón pasado. El blanco continúa con su plan. Aquí Diego hace una jugada elegante. El blanco quiere jugar dama G5 y Diego se lo prohíbe con dama C5, que es una especie de profilaxis. Claro está que dama G5 perdería en el acto por el doble. ¿Sí? Perdería el blanco la dama. Por ese motivo, en esta posición, el blanco hace, después de dama C5, rey H1, escapando del jaque en F3, y Diego, muy práctico, en este momento realiza la jugada dama E7, no quiere darle ningún contrajuego a su rival, ofrece el cambio de damas, cambio que tendría que haber aceptado el blanco. Esta es la mejor opción. Claro está que la posición es bastante complicada para el blanco, ¿no? Siempre la amenaza de 3 es muy, muy poderosa, y tiene una mayor coordinación el negro. Las blancas en este momento eligen el movimiento dama H3, y claro está, la dama en H3 está muy mal ubicada, no tiene un futuro promisorio, mientras el negro avanza muy firme con sus peones y realiza la jugada D3. El blanco ya podríamos decir que técnicamente está muy mal o perdido. Hace la triste C3, dejando un peón pasado y apoyado, en este caso por el peón de C4. Pero claro, no hay muchas opciones. Fíjense que si toma, ahora el negro toma de caballo, porque hay táctica. Si torre F1, caballo por F2, y caería en este caso la torre de D1 con ventaja decisiva. Así que no tuvo más remedio el blanco que jugar C3. Diego echa al caballo de H5, G6, caballo F4, y ahora, muy interesante el plan, juega alfil C6, ahora vamos a ver para qué, torre E3, difícil hacer una jugada buena con blancas en esta posición, es muy fácil criticar torre E3, pero también es muy difícil proponer una jugada buena para el blanco. Vamos a ver por qué Diego hizo alfil C6. La idea es llevar el alfil A4, atacar la torre, y después de torre C2, bloquear la defensa de la torre hacia el peón de B2, y amenazar, como indican acá las flechas, torre B8 o dama B7, queriendo comerse el peoncito de B2. El blanco hizo un último intento con B3, pero esto tiene un gran problema, que no solo debilita el peón de C3, sino que también debilita la casilla 3, casilla en la cual se ubicó la dama, amenazando el tremendo jaque en C1, y en esta posición aparece, se tuvo
que rendir. Creo que es un bonito ejemplo de cómo un gran maestro exprime un desliz, un pequeño error, una imprecisión de su rival. El G3 realmente fue la jugada que le costó la partida al blanco, y vemos de qué manera magistral Diego Flores pudo aprovechar esa jugada. Vamos a pasar ahora a la segunda ronda. En la segunda ronda vamos a ver la partida del maestro internacional Kevin Pavetto, que fue de piezas blancas contra la greca, Alejandro. Vamos a ver lo ocurrido en esa partida. Kevin abrió con E4, las negras respondieron con D6, D4, caballo G6, caballo C3 y G6. Entramos en la conocida defensa Pirc, y aquí Pavetto elige una jugada muy interesante. El blanco tiene lógicamente un montón de opciones, hay muchísimas variantes contra la Pirc, pero vean lo que hace Kevin. Hace H4, que es, podríamos decir, casi la jugada de la actualidad, ¿no? Hoy vemos H4 casi en infinidad de posiciones. La idea es bastante clara. Luego de G6, que es una jugada muy razonable porque quiere fianquetar el alfil, ¿no? En G7, ese avance de peón le da un contacto al blanco en la casilla H5. Y eso es justamente lo que quiere hacer el blanco con H4. Quiere jugar H5 y generar presión en el flanco rey. Este H4 lo podemos ver en Grunfeld, en defensas India Rey. Bueno, hay muchas variantes hoy en día en donde se juega este H4, en el dragón, obviamente. Y vamos a ver cómo continúa la partida. El negro hizo alfil G7, y ahora alfil E2 apoyando justamente el H5. Y en este momento, bueno, las principales opciones para el negro son H5, que parece muy lógica, hay que frenar al peón blanco. Es cierto que debilita la casilla G5, pero bueno, va a tener menos problemas en esta posición que permitiendo el H5. Otra opción puede ser intercalar C5 y AD5, en ese momento jugar H5, son las opciones más interesantes que tiene el negro en esta posición. Pero veamos qué pasa en la partida. El negro hace C6, que es una jugada típica de la Pirc, restringe al caballo, quiere posiblemente hacer un futuro B5, pero ahora el ataque blanco es muy rápido. Las blancas hacen la lógica H5, y ya el negro tiene problemas. Es muy incómoda la posición. El blanco puede amenazar en algunos casos H6, capturar o simplemente continuar con su desarrollo. Es incómodo, como digo, jugar siempre con esa presión en el flanco rey. Las negras se deciden por la captura de peón. Siguió caballo H3 también, interesante, parece ser F4 con idea de un futuro E5, también es una posibilidad para el blanco. Caballo H3, las negras se apoyan ahora en ese peón de H5 y quieren cambiar alfiles. Pavetto continúa con su plan, que es llevarlo a F4 y quiere recuperar el peón entregado. Caballo F4, y el negro invita a un final con la jugada E5. Final que en realidad es bueno para el blanco. Vamos a ver qué ocurre en la partida. El blanco captura en E5, cambia damas y recupera su peón luego de caballo por H5. Continúa alfil por H5, alfil por H5, y la posición ya es bastante complicada para el negro. Las negras tomaron en H5, posiblemente sea un poco mejor rey E7, pero ya la posición negra es bastante sufrida. Vamos a ver qué ocurrió en la partida. Caballo por, torre por, rey E7 y alfil E3. Bueno, acá tenemos la típica historia del alfil bueno contra el alfil malo. El alfil malo de las negras en G7 porque choca con su peón fijo más avanzado, que es el peón de 5. Vemos que no tiene mucho futuro ese alfil, no hay una buena diagonal para ese alfil.
En cambio, el alfil blanco no choca, justamente porque es un peón fijo más avanzado que es el peón D4, y mira para ambos flancos, ¿sí? Así que es un buen ejemplo, me gusta, porque es un buen ejemplo técnico estas partidas. La ventaja radica en su mejor alfil, pero vamos a ver que hay otras cuestiones que le van a dar una ventaja muy grande al primer jugador. Siguió caballo D7, enroque, y B6. B6 es otra jugada imprecisa del negro. El negro tiene un alfil en casillas negras y no debería ubicar sus peones en casillas negras porque las casillas blancas quedarían lógicamente más vulnerables. Y vamos a ver que hay una casilla en este momento, luego de la desaparición del peón G y el avance del peón E5, hay una casilla hermosa, realmente hermosa, para la única pieza blanca que en este momento no está haciendo mucho, que es el caballo. Fíjense, el caballo en C3 está restringido por este peón, controlando los saltos a B5 y E5. Entonces, viene la lógica, caballo E2 con un plan muy clarito, que es mejorar el caballo en F5. El caballo en F5 va a ser posiblemente una de las mejores piezas del tablero. Y ahora al negro le es imposible evitar ese plan. Siguió torre a G8, es poco lo que puede hacer el negro, el blanco está muy sólido, no tiene debilidades. Sigue el blanco con el plan bien directo, caballo G3, rey E8, y claro, rey E8 permite ahora la jugada torre D6. Al mover el peón a B6, ahora este peón ha quedado indefenso, después de rey D8 el blanco puede entrar en secta con torre D6 y el negro no tiene más remedio que avanzar el peón y es otro peón más en casillas negras, con lo cual cada vez es más malo este alfil. Veamos A7, B6, E5, E5. Las casillas blancas están muy, muy débiles, hay grandes problemas estratégicos para el negro, y vamos a ver qué sencillo lo hace Kevin en este momento. Juega torre C6, F6, un peón más a la lista, torre H1, ya la torre había cumplido su función en H5, y ahora ve que va a ser mucho más útil en la columna D, torre H1, alfil F8, torre D1, poco puede hacer el negro ante la inminente entrada de las piezas blancas, alfil E7, caballo F5, H5, y después de torre C7, las negras tuvieron que rendirse ya que van a perder una pieza, el caballo o el alfil. Me parece que es un ejemplo bastante instructivo de cómo aprovechar casillas débiles, ¿no? Vemos cómo el caballo pudo aprovechar F5, cómo la torre aprovechó la columna abierta y cómo la otra torre, bueno, llegó a estar en séptima. Y un gran duelo de alfil bueno contra alfil malo. Así que bueno, espero que les haya gustado este resumen de la primera y segunda ronda del torneo internacional de Río Negro. Los espero de mañana con el resumen de la tercera y cuarta jornada. Un saludo desde Chipoleti, los saluda el maestro internacional Jorge Rosito. Un abrazo.